Ya cuando tú tomas una decisión, tú le tienes que dar para allá. Entonces, creo que no fue ni el dinero, no fue que si voy a recuperar mi dinero. En el inicio fue como eso, pero ya cuando tú empiezas, es como que ya tú estás viendo a estas personas. Tú tienes que seguir dándole servicio. Tú después tienes que hacer las demostraciones, porque sí, las papitas se ven bonitas, pero las personas, hay muchas opciones y más de papitas. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secretos CEO. El podcast que, como siempre les digo, ven los emprendedores visionarios, los empresarios, los directivos, para saber qué hacer, qué no hacer en cuanto a sus empresas o su historia de vida, cómo llegaron a ese éxito que tienen y lo mantienen. El día de hoy tengo una invitada que tiene que ver con... ¿Cuántos de ustedes no comen estas papitas? Bueno, tal vez no es esta misma marca, pero van a comer esta después de la entrevista. ¿Cuántos de ustedes comen papitas, esos chips, esos snacks todo el tiempo? Pues el día de hoy vamos a hablar de ese mercado. Tenemos con nosotros a Karina Madera, ella es la cofundadora de esta marca que se llama Ibérica. Vamos a estar conversando con ella ahora mismo. ¿Cómo estás, Karina? Estoy de maravilla. Estoy aquí como... Estoy súper contenta de estar aquí, gracias. Veo muchísimas entrevistas que le hacen a otras chicas y yo, wow, quisiera estar ahí algún día y mira. Aquí estás. Aquí estoy. Aquí estás. Pero tenemos que aclarar que no fue que nos conocimos ahora ni el mes pasado. Tenemos años de amistad, Dios mío. Entonces ya te tocaba estar aquí. Háblame un poco de ti antes de iniciar del emprendimiento. ¿Quién es Karina Madera? Wow, ¿quién soy yo? De veras que soy una persona decidida. Antes que todo, siento que soy una buena persona, una gran persona. Me gusta la gente, como te estaba comentando anteriormente. Soy una chica que no me doy por vencida, que he pasado por todo. Fui madre a solo 17 años. 2 hijos que ahora, gracias a Dios, ya están bien encaminados. Y me siento que soy una mujer lista para todo. Wow. Y que los retos para mí son un dale para allá. Perfecto. Dios mío, esta entrevista empezó intensa. Una mujer que es que puede hacerlo todo o que tiene la disposición de hacerlo todo. Naces aquí, naces en República Dominicana, eres de padres dominicanos. Cuéntame acá. Ay, soy nacida aquí, criada aquí, educada acá. Mis padres son de la República Dominicana, de Esperanza y Mao, pero de veras que aunque nací aquí y fui educada aquí, sé que mi español no es perfecto, pero siempre me ha encantado mi cultura. Y mi madre, para ella fue muy importante que nosotros, mis hermanitos y yo, aprendiéramos el idioma. Y sí. Eso es necesario porque ahora puedes manejarte en ambos idiomas, puedes incluso tu mismo negocio trabajarlo en ambos mercados y que la gente te pueda escuchar y conocer. Y dice que ese español no es muy bueno, pero yo le escucho muy bien. Yo te escucho muy bien. Bueno, antes de cómo surge esto de Ibérica, empezaste en lo que tiene que ver con finanzas. Tus emprendimientos, tu negocio, antes era con finanzas. Realmente siempre ha sido, fue la educación infantil, que le doy muchas gracias a Dios que pude hacer eso, porque mis hijos eran básicamente my laboratory. Todo lo que yo aprendía, lo aplicaba con mis niños. Entonces, después de eso, siempre me encantó la educación, pero afortunadamente no me gustaba la política
de la educación y decidí entonces acudir a las finanzas porque me gustan los números. Yo siempre digo que los números no mienten. Y fue mi pasión, más que todo, por la educación, la parte de educar a nuestra comunidad de cómo funciona el dinero y cómo podemos hacer el dinero trabajar para nosotros y no nosotros para el dinero. Wow. Y también te quería dejar dicho que yo tomé una decisión y fue que yo, cuando dije yo voy a hacer esto, que no era lo que yo antes, porque antes si tengo 10 dedos, 10 cosas hacía. Y siempre todo el mundo me alaba, Karina, mira, vamos a este proyecto, Karina, tal cosa. Y cuando yo decidí, no, yo le voy a dedicar 2 años por completo a solo este proyecto. Y de veras que a todo el mundo sí te puedo escuchar por X tiempo, pero la papita, siempre buscaba una forma de entrar al mercado. Pero ¿de dónde surge? Porque como bien lo dice José, te gustaba la educación. En base a que te gustaba la educación, caes en los números, pero por educar. Entonces, ¿cómo viene el emprendimiento de Ibérica? ¿De dónde viene lo de voy a buscar este mercado? Te voy a contar el COVID. COVID-19. Qué sorpresa, ¿verdad? COVID-19 sucede, ¿verdad? Estaba en las finanzas y todo el mundo tenía tanto miedo con el mercado because of the uncertainty. Entonces, tenía un amigo que me dijo, Karina, vamos a abrir... Yo tengo un amigo que tiene muchos productos y él lo que necesita es ayuda con el mercadeo. Vamos, únete a mí y vamos a ayudarlo. Por favor, es un amigo. Y yo, no quiero hacer eso. Y digo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Entonces yo lo que le dije a él fue, tengo mucho tiempo sin estar en ese mercado, porque cuando estaba en la universidad yo era un Miller Girl. Okay. Entonces hacía muchas promociones en diferentes lugares y ofrecía los diferentes productos. Entonces dije, déjame hacerlo yo primero, déjame ver cómo está el mercado. Entonces empecé a ir a diferentes supermercados y cuando conocí al Señor le dije, vi una oportunidad y dije, si alguna vez hay una oportunidad de invertir, vamos a hablar sobre los números y si me suena, si me conviene y si me suena bien, vamos a hacerlo. Entonces, el gobierno de España dio un grant a 30 compañías distintas. Entonces, él me dijo, Karina, esta es la oportunidad, estoy en una lista de inversionistas, ¿quieres unirte? Entonces, fuimos a un lugar que se llama The Works, en Downtown, y hubieron esas 30 compañías. Y tengo para contarte, a mí realmente no me gustan las papitas. O sea, estás en un mercado que tú no consumes, por decirlo de alguna manera. No consumía. Perdón. Cuando fuiste a lo del Grant, no te gustaba nada de eso de los chips. Pero porque no fue solamente... Yo ni sabía qué productos eran. Eran diferentes productos. Habían vinos, habían caviar, habían mermeladas, las papitas, por cierto, que en España le dicen batatas fritas. Y esa compañía fue como posiblemente como la cuarta. Y pasaron los sabores, y no eran tantos sabores, solo habían como 6 en ese momento. Y yo cojo con una sola hambre. No sé si fue eso, pero en ese momento esa hambre. Y llegaban el número 5 y con la papita, con sus productos, y yo cogiendo la papita y comiéndomela. Y, wow, pero esta está buena, pero déjame probar esta otra. Y abría la otra. Entonces, al final, después de conversar con mi socio, le digo, son las papitas. Después de conversar con tu socio y comerte todas las papitas. También, por cierto, sí. Eso, entonces, así fue que pasó. Yo entonces dije, no, estas papitas de verdad que me encantó todo, me encantó the packaging, me encantó el sabor, la experiencia. Mira, yo lo dije, estábamos hablando de eso antes de empezar la entrevista.
Yo las he probado. Bueno, hay 2 o 3 sabores nuevos para mí que no he probado, pero lo voy a probar. Pero la mayoría yo la he probado. Y una de mis hints es la diversificación. O sea, no saben como un snack regular o como cualquier. Tienen unos sabores totalmente diferentes. Es como que te trasladan al lugar. O sea, son muy ricas, no son grasientas. O sea, tienen mucha diferenciación. Pero tú eres la, ¿cómo es que se llama? Importadora exclusiva de ellas Sí, aquí. aquí. ¿Cómo pasó esa negociación? Wow. Definitivamente que ellos dicen que esta industria es de hombre. Por algo lo dirán, ¿eh? Y es de hombre. Pero cuando tú estás decidida y cuando tú sabes que puedes hacer algo, tomó muchos meses. Porque yo empecé en julio con un primer contenedor. Acuérdate, solo como inversionista. No nada más, pero fue invertir. Y claro, tenía unas conexiones, pero el socio mío era que iba a hacer la mayoría. La distribución. Afortunadamente pasaron 3 meses y no se movía el producto. Wow. Eso pasa. Okay, no se movía el producto. Gracias a Dios que este producto tiene a year life shelf. No sé cómo decirlo en español, ayúdame. Y él me dice, vamos a vernos en el almacén. Digo yo, sí, porque te cuento allá. Ok, entonces cuando llego, me muestra el contenedor completo, básicamente. Ahí solamente se había vendido como 22 cajas. Y yo me acuerdo que las personas de España habían venido para el Fancy Food Show y me dieron un polo. Entonces yo dije, ok, no hay ningún problema. Le dije, desde el lunes empiezo. Desde el lunes empiezo. Me puse en ese momento ese polo y en ese momento no tenía una cap que decía Ibérica. Tenía otro que era un Adidas hat, que por cierto lo tengo en mis redes sociales, siempre la veo y la dejo ahí para recordarme cómo yo empecé todo. Ese momento. Entonces salí y pude vender ese contenedor en 21 días. Wow. Y mira cómo tenía 3 meses ahí y no se vendía. Es algo como lo que estuvimos hablando de que tú tienes que creer en ti, creer en tu producto y las cosas fluyen. O sea, tú creíste en lo que te estabas haciendo y lo que no se pudo hacer en 3 meses se hizo en 21 días. Pero aparte de eso que pasó, ¿cuál sientes tú que fue el mayor riesgo, el mayor reto con esto de el inicio? O sea, en el inicio, ¿cuál ha sido ese mayor reto? Wow, esa pregunta nunca me la han hecho, pero creo que era empezar algo y que no salir. To start something and that it wasn't going to be successful because I had made the decision that it was all that I was going to do. So that fear, I would have to say it was the most challenging part of all. Es que yo creo que todos los negocios tienen ese tipo de retos. O sea, tienes esa mentalidad de que las cosas tal vez no vayan a salir como tú quieres, como tú piensas, o que no vas a poder recuperar esa inversión. Pero ¿cómo entonces tú saliste de esa situación mental? Porque es algo mental también. ¿Cómo saliste de ahí? ¿Cómo salí de ahí? Yo contacté a un chico que, por cierto, me hace muy buen trabajo con todos mis uniformes. Y yo le dije, necesito 8 polos que digan Ibérica, diferentes colores y muchas gorras. Porque si tenía tiempo para ir al salón, great. Pero si no, una gorra. Y lo único que yo tenía es que yo saqué un armario que, por cierto, mi hermanito lo iba a botar. Y yo dije, no, ese armario es perfecto para mi nuevo uniforme. Y yo tenía ese uniforme ahí. Y yo todas las mañanas no tenía que pensar. Yo el uniforme me lo ponía y salía para afuera. Y seguía con mis números, hacía mis listas. Un día vendía, otro día llevaba las papitas. Entonces es como, ya cuando tú tomas una decisión, tú le tienes que dar para allá. Entonces creo que no fue ni el dinero, no fue que si voy a recuperar mi dinero.
En el inicio fue como eso, pero ya cuando tú empiezas, es como que ya tú estás viendo a estas personas. Tú tienes que seguir dándole servicio. Tú después tienes que hacer las demostraciones, porque sí, las papitas se ven bonitas, pero las personas, hay muchas opciones y más de papitas y mucha competencia. Entonces tú tienes que hacer el demo. Entonces como que, yo estaba hablando con alguien de Chase hoy, que vamos a empezar un programa nuevo de estrategias de negocio, porque todavía tengo 3 años y todavía cuando creo que ya tengo un sistema, viene algo y sucede. Y es que los sistemas es lo que funciona en cualquier negocio. Usted tiene que tener un sistema, pero cambian como los días, que un día llueve y otro está soleado, así cambian los sistemas. Porque el mercado sigue cambiando y cuando tú crees que tienes algo como que ya está corriendo de una forma, te cambian el juego. Entonces, ese es lo que ocurre. Luego que ya posicionas en cierta forma el producto, tienes 6, vamos a imaginarnos que tienes los 6 sabores. Que tengo que correr. No lo posicionaste. Lo posicioné en mi mercado conocido. In my warm market. Pero sea, no era el mercado de esta papita. Wow, pero me gusta que ella lo reconoce. Sí. ¿Saben por qué? Porque muchos empresarios y emprendedores visionarios, como yo le digo, a veces no entienden cuál es el target real de tu negocio, lo llevan a cualquier sitio, entonces, ok, no me lo quieren comprar, pero es que esa no es la gente que va a comprar tu producto. Pero lo bueno fue que yo siempre he dicho, para mí la relación es mucho más importante que hacer la venta y que tú me pagues. Exacto. De nuevo te digo, como tienen tanto tiempo de expirar, hubo un tiempo donde yo tuve que ir a esas tiendas que no se vendía, porque sí se estaban vendiendo en otros lugares y rebuy it from them, para mantener ese producto, para mantener esa relación. Claro. Porque uno nunca sabe, hoy yo estoy vendiendo papita, pero mañana yo puedo estar vendiendo otro producto que puede ser ese mercado. Claro, entonces, para mí eso siempre ha sido muy importante. Pero entendiste entonces ese otro mercado, pudiste trabajar ese otro mercado. ¿Cómo entonces viene la ampliación de sabores? Cuando tú dijiste, ok, este está ubicado bien, estamos corriendo la marca, voy a ampliar más. A lot of growing pains. A lot of growing pains. Porque desde que había la oportunidad de un nuevo sabor, es como que algo nuevo, lo quiero todo. Pero entonces ya tuve que llegar a un punto, porque cuando entré a ShopRite, solamente podía tener 5 sabores. Entonces tuve que tomar una decisión. Imagino la fuerte decisión de cuál de todos estos sabores voy a poner en ShopRite. Sí. También porque el mercado cambia también, porque yo tengo un ShopRite que las personas sí le gustan el Spaniard de jamón, tomate y aceite verde, pero hay otros ShopRites que no le gusta ese sabor. Entonces, hasta pensar esas cositas que yo nunca en mi vida, tú tienes que educarte. Es como aprender de nuevo, como escuchar, porque muchas veces por ejemplo, mi favorita es la mostaza, the honey mustard. Sin embargo, a mí no me gusta la mostaza. Y yo le digo a las personas, ¿cuál es tu favorito? Digo, bueno, mi paladar no es el tuyo. El mío es el sabor mostaza, pero la que más se vende es la black truffle y la Mediterranean herbs. And this one because of the packaging. Entonces, siempre es respetando las reglas, respetando que somos diferentes y siempre con una sonrisa. Siento que to be authentic, to be real with people. Sí. ¿Sabes por qué? Porque ser auténtico es lo que realmente hace esa conexión, no solo con el cliente, sino también con los dueños del negocio, donde tú vas a ir a vender, a hacer las demostraciones. Tu autenticidad hace esa conexión.
sea, a veces se quieren vender productos sin ser humanos, por decirlo de alguna manera, sin ser reales, como tú acabas de decir, sin ser auténticos. Entonces, tú haces esa transacción comercial. Pero algo que yo he dicho mucho últimamente, en esta era de la inteligencia artificial, las personas quieren los seres humanos. Entonces, yo quiero hablar contigo, yo quiero saber qué tú opinas, cuál es tu sabor, cómo es el paladar en cada cosa. Y si eres fake, si me dices mentira, eso se siente y se nota también. Entonces, ese es un buen punto que tú tengas eso a tu favor. Definitivamente que sí, porque la gente siempre, la gente siempre va a ver, ellos saben si tú eres honesta con ellos saben si tú lo único que quieres es una venta de ellos. Y una cosa que a mí me encanta, mi socia, ella hace las demostraciones, pero no le gusta. Sin embargo, a mí me encantan porque es una oportunidad de conocer personas. Y yo siento también que cuando yo comparto mi historia sobre las papitas, o que ellos ven que es una mujer y que es la dueña, y ellos se acuerdan, ellos cogen la papita que le gustó en ese momento y otro día dicen, ay, me acordé de esa chica, el impacto que tuvo, y es una cosa increíble. Definitivamente me encanta cuando puedo hacer las demostraciones en los supermercados y conectar. La gente que también me pregunta cómo yo empecé esto, o me dicen, oh, yo quiero importar un producto. ¿Cómo lo empezaste? A mí me encanta tomar ese tiempecito y compartir con los demás. Bueno, eso cae muy bien ahora para que compartas. O sea, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo le hablarías a una persona que tiene en mente eso de importación? Porque hay muchos productos que no lo tenemos acá. Y que tal vez alguien dice, oye, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo lo hizo ella? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo le dirías? Edúquense. Muy importante. No le diga que sí a la primera persona que dice que sí, que te va a traer el producto de allá. Tienes que entrevistar a los brokers, tiene que saber la compañía con quien tiene que ser un partnership, porque especialmente si está importando de lugares lejos, me imagino. Entonces, si puedes viajar allá, es importante que viaje. Si tener todo bien claro, no sí, porque tú quieres traer el producto. Tú tienes que tener una buena relación y que todo esté escrito en papel. Sea en papel, sea en un correo electrónico. Y tu equipo de abogado, tu equipo, es un equipo que tienes que tener. Tu banco, tú no lo puedes hacer sola, aunque tú quieras hacerlo sola, no lo puedes hacer. Entonces, yo creo que lo más importante es tomar la decisión, ¿verdad? Crear tu plan de negocio. No tiene que ser uno perfecto, porque yo no sé ni cuántas veces yo he tenido que volver a hacerlo, porque cosas cambian, entras al mercado, pero lo más importante es eso, es crear ese equipo, conocer el producto, también... Mira, de todo lo que dijiste, entiendo todo, o sea, sí, todo súper importante, pero algo que fue como iniciaste, incluso la educación, es primordial. Si tú quieres traer un producto, tú tienes que conocer ese producto, cuál es la vida útil de ese producto. Si tú eres, qué sé yo, vamos a imaginarlo, tú eres totalmente vegano y eres algo que es de carne, aprende sobre eso, aunque tú seas vegano. O sea, es saber en lo que te estás metiendo. Y con lo del plan de negocios, óyeme, eso es como el GPS. Y digo, los planes de negocios, señores, son como los GPS. Pueden cambiarte la ruta, porque cuando hay tapones tú puedes incluso cambiar la ruta o poner la ruta por donde no hay tolls, peajes. Vas a llegar. Pero vas a llegar al sitio. Entonces, un plan de negocio es eso. Tú vas a tener ese plan de ruta
Pero si hay un tapón aquí, usted entonces dice, ok, ¿cómo yo le puedo dar la vuelta? Pero tú sabes para dónde vas. Entonces, eso es lo importante de hacer un plan de negocios detallado, con una persona o con personas que te puedan orientar realmente, porque usted en Google va a encontrar muchos planes de negocio y cómo llenarlo. Eso te puede servir para tú tener como una idea, pero cuando te pones en serio, tienes que hacerlo como va. Y un plan de negocio realmente lleva muchos puntos. Y tienes que leerlo varias veces, porque creamos el plan de negocio y lo guardamos. Lo guardamos. No. Porque hay personas que creen que el plan de negocio, como es tan tedioso, porque realmente yo reconozco, hacer los planes de negocio, eso es tediosísimo. It's very como tedious. Terminé estas 58 páginas y ya, salí de eso, ya lo tengo. Cuando me lo pida el banco, lo tengo ahí. Ese es tu mapa. Ese es tu mapa. O sea, ningún negocio un negocio que no tenga un buen plan de negocios definido y un buen libro de marca, no hay forma. Esas son como las Biblias para tú saber cómo va tu negocio, el plan de negocio, y para tú saber cómo se ve tu negocio y cómo otra persona van a usar tu negocio, está tu libro de marca. Entonces son dos cosas que son tediosas, pero hay que hacerlas y son muy importantes. ¿Cuál es la visión tuya con este producto ya a largo plazo? A largo plazo, wow. Se le iluminó la cara. Porque este producto es que está ayudándome a crear mi sueño. Que mi sueño mi sueño que va a ser realidad, porque dije que a los 45 años voy a la República Dominicana a abrir un orfanato. Wow. Entonces, when the time gets tough, eso es lo que me mantiene viva. Porque muchas veces tenemos proyectos y decimos, oh sí, podemos pedir dinero, podemos hacer un fundraiser, pero cuando tú tienes ese dinero que es tuyo y que tú lo puedes usar como tú quieres y que no tienes que estar pidiendo dinero, eso es algo poderoso. Exacto. Entonces, a largo plazo, lo veo en la República Dominicana en hoteles. Okay. Veo ya solo enfocándome en las estrategias de importar más de un contenedor al mes y que ya se venda solo y yo tener ese ingreso. Y hacer lo que estoy haciendo ahora, que siento como que ahora no tengo que andar dejando cajas por todas partes, sino ya puedo estar en lo social. Exacto. Sabes que me gusta mucho que la forma en cómo hablas del dinero. El dinero es una energía. Entonces, cuando lo hablamos de esa forma, como lo dijiste, es muy poderoso. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, es que hablar de dinero, sobre todo cuando somos mujeres, cuando tenemos negocio, no nos ven a veces muy bien cuando hablamos de dinero. Pero hablar de dinero es importante. El dinero es importante. Que tú lo hagas tu ídolo está mal. Pero tú tienes que hablar de dinero, tú tienes que saber la importancia que tiene el dinero. Y como tú lo dices, no es que tú vas a pedir dinero para el orfanato, no. Tú vas a tener el poder adquisitivo suficiente para mantener ese orfanato. Entonces, eso es tener respeto por ese dinero. Y de verdad te aplaudo eso. ¿Por qué un orfanato? Porque a mí me encantan los niños. Yo siempre, si puedo andar con 25 niños, con ellos ando, porque siento que los niños son tan honestos. Los niños para mí me traen tanta felicidad. Y yo siempre he dicho que queremos cambiar el mundo, pero tu mundo empieza en tu hogar. Tu mundo empieza con tus niños. Con los niños que están alrededor tuyo, sea que tú eres una tía o que tú eres una amiga, tú ves un niño, ahí es que tú vas a cambiar las cosas. Porque de niñez tenemos muchos traumas. Entonces, muchas veces queremos cambiar el mundo con los adultos. Lo sabemos muy bien que ya los adultos son difíciles de cambiar. Pero si tú puedes ayudar a un niño y darle una estabilidad mental,
Eso es lo más importante, porque, por ejemplo, yo fui madre a una edad bien joven y yo tenía a las personas alrededor mía que le agradezco mucho, pero yo vi que yo corría de esas personas porque ellos me querían decir, no, tú eres muy joven, tú no puedes criar niños, no tienes la capacidad. Y yo, el libro, porque siempre andaba con mi libro, de cómo atender a mi niño, aunque era joven. Y cuando las personas me decían, Karina, yo no creo que eso es saludable lo que tú estás haciendo con tus niños, que tú vives en Nueva York, después te mudas a la República Dominicana, después te mudas a Miami, después te mudas a Connecticut. Y yo le dije, ustedes están equivocados. Lo importante es la estabilidad emocional que tú le estás enseñando a tus hijos y la comunicación. A mis hijos no eran, hey, recogen todo, que nos vamos. No, yo me sentaba con ellos, esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿qué piensan? Y mis hijos siempre feliz, siempre se querían ir. Mis hijos, tú lo pones en cualquier ambiente y hacen nuevos amigos. Son líderes, son personas kind people. Y para mí ese es mi orgullo, ¿cómo se dice? Perdón. My biggest joy were the kids that I raised, who I am bringing into this economy, into this world. Claro. Entonces, de veras que por esos niños. Eso es muy loable, lo que dices. Y me identifico contigo porque yo fui no joven, porque ya yo estaba grandecita cuando tuve mi hija, pero yo fui madre soltera. Y yo recuerdo que mucha gente me decía, ¿por qué tú le tienes que preguntar a tu hijo, a tu hija, en mi caso, que es una niña, ¿por qué tú le tienes que preguntar a tu hija por una decisión que vas a tomar? Oye, ella no sentía que yo se lo estaba imponiendo. Yo la hacía partícipe de lo que estábamos pasando. Aunque yo sabía lo que iba a hacer, yo tenía la decisión tomada, pero ella entendía que también formaba parte de lo que estaba pasando. Y eso a mí me fue súper funcional, súper funcional. Ya mi hija tiene 16 años, ella me dice, sí, yo sé que tú me decías, ¿cuál t-shirt te vas a poner, el rosado o el amarillo? Pero tú sabías que era un t-shirt. Thank you. ¿Me entiendes? Entonces, yo le daba las opciones, pero yo sabía dónde era que íbamos a hacer las cosas. Y eso es muy funcional, sobre todo para los padres actualmente, que puedan hacer partícipes a sus hijos de las decisiones que se están tomando, aunque tú manejes la decisión como adulto que eres. Y creo que eso fue lo que te funcionó a ti también. Definitivamente que sí, definitivamente que sí. Y cuando tú haces las cosas con amor también, y te van a salir bien. Así es. Ya para finalizar, yo quiero que me des 3 pautas, 3 secretos, 3 tips, hasta 3 palabras que tú quieras usar, que te hayan funcionado a ti para convertir a la Karina de los 16, 17 años en la Karina que yo veo hoy. 3 secretos, 3 cosas que te funcionaron. Cuando algo no te está funcionando, páralo y empieza de nuevo. Porque cuando empiezas de nuevo, la trayectoria no te va a tomar el mismo tiempo. Porque ya tú vienes con esa sabiduría, entonces no te va a tomar el mismo tiempo. Ese es el error que muchas veces tenemos. Tengo que empezar de nuevo. No. It's okay to stop and start over again. Sí. New beginnings are a great thing. La otra cosa es disciplina. Disciplina. Lo que no te gusta hacer, hazlo primero. Definitivamente la disciplina. Y saber la noche anterior lo que tú vas a hacer el próximo día. Porque si andamos sin un plan, vamos a hacer el plan de todo el mundo. Wow. Entonces, eso me gustó. Si andamos sin un plan, vamos a hacer el plan de todo el mundo. Muy bien. ¿Sabes qué? Una vez alguien me dijo, el mejor día comienza la noche anterior.
si tú planificas las cosas, y no es solamente la noche anterior, o sea, si tú vas a tomar una decisión X, planifícalo, piénsalo, analízalo, mira las diferentes posibilidades de lo que puede ocurrir. Si me dicen sí, si me dicen no, si me dicen quizás, si me dicen en un mes, o sea, ¿cómo va a ser la respuesta tuya a cualquiera de esas situaciones? Es primordial e interesante. Me gustó mucho. Me gustó. Como yo siempre digo, la voy a tuitear. No tuiteo nada, se me olvida. Pero me queda como esa enseñanza. Gracias por haber venido hoy al podcast. No, gracias por tenerme a mí. ¿Dónde podemos conseguir nuestras papitas? Aquí todavía no están en República Dominicana. Lo lamento todo el público de allá de República Dominicana. Pero aquí, ¿dónde podemos conseguirlas? Claro, las papitas se pueden conseguir en los ShopRites, Fine Fairs, algunos Bravos, Key Foods, en mi website. Claro, yo estaba esperando esta parte. Yes. ¿Cuál es el website? www.ibericachipsusa.com. Ya saben, vayan por ahí. Si van a cualquiera de esos supermercados, que ya son muchos realmente, gracias a Dios. Y de verdad, Karina, me siento muy orgullosa del trabajo que estás haciendo. Me siento muy feliz por cómo te veo. Y yo conozco mucha gente, pero me gusta ver la gente que tengo muchos años conociendo y ver su camino y ver dónde han llegado. Me emociona un chin. ¿Por qué me emocioné así? Ver dónde han llegado, porque te conozco de mucho tiempo. Te conocí cuando esto era cero y verte ahora y escucharte de todos los supermercados donde está ya tu producto, de lo que piensas hacer en un futuro, me emociona como tu amiga, pero me hace sentir muy orgullosa de ti. Gracias. Así que sigue adelante, sigue tan disciplinada como eres, que esto es el principio de muchas cosas. Yo sé que sí. Así lo es. Gracias por haber venido. Gracias por tenerme. Señores, espero que esta entrevista, que tiene muchas partes humanas, muchas partes de vivencia, una historia interesante, e incluso para las personas que quieren hacer importación también tiene consejos, les sea funcional, no solamente a usted. Si cuando usted estuvo viendo este episodio se imaginó a alguien que dijo, oh, yo sé que esto le puede hacer bien a tal persona, envíele el episodio. Si nos estás viendo a través de Canal 8 en República Dominicana o de Vega TV, porque ya estamos en Vega TV también. Muchas gracias por seguirnos y por vernos. Si nos estás viendo aquí en Estados Unidos a través de TV Quisqueya, también muchísimas gracias. Pero si estás en YouTube viendo este episodio, suscríbete al canal. Ahí debajo está el botoncito rojo. Suscríbete al canal, comenta, compártelo para que más personas también vean esta información. Y sí, es que no hay excusa, ¿eh? Sí. Nos estás escuchando a través de Apple Podcasts o Spotify, también suscríbete a estas plataformas y comparte este episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios y los demás deben entender que tú también eres un CEO. Indira Báez estuvo contigo y nos vemos en el próximo episodio. Porque las grandes oportunidades no esperan, queremos que seas parte del evento que te hará cambiar la forma de hacer negocios. Un evento exclusivo, diseñado para líderes estratégicos que saben que el éxito está en una jugada maestra. Accede a información de alto nivel, aprende con los mejores y prepárate para dar tu gran movimiento. Porque la mentalidad estratégica define los verdaderos jugadores del éxito. No dejes pasar esta oportunidad única, te espero. Adquiere tu entrada en el website ahora y aparta tu lugar en CEO.